está. Buenas tardes, siendo las 2:15 de la tarde, empezamos esta sesión informativa de la presente Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones. Esta sesión originalmente no estaba programada para coincidir con un día de pleno, ya teníamos convocada con anticipación, pero como viene el ministro de Educación, cuya cartera es crítica para el trabajo de esta comisión investigadora, vimos a bien no suspender esta sesión y continuar con la misma. Algunos colegas harán un esfuerzo especial para estar acá presentes, pero en general toda la información que recibamos del ministro de Educación, como en otros casos, será compartida en su totalidad con los colegas integrantes de esta comisión. Entonces continuaremos con esta sesión informativa, suspendiendo breves minutos para el ingreso del ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes.
Bueno, antes de reanudar la sesión, o mejor dicho, reanudando la sesión, doy cuenta de las dispensas presentadas por los congresistas Trujillo, Choquehuanca y Montenegro. Como hemos señalado, es un día de pleno, donde además estamos viendo un tema de particular relevancia nacional, que es la reforma constitucional dentro de la reforma política, pero también esta es una presentación muy importante para los objetivos de la comisión, por lo que hemos decidido continuar con la presente sesión como sesión informativa. Quiero agradecer la presencia del ministro Daniel Alfaro en esta comisión investigadora. Recalco la importancia de contar con información del sector de educación, encargada de uno de los ejes trascendentales en el trabajo de la comisión, la prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, así como el cuidado y protección de estos durante la jornada escolar. Quisiera destacar que 2 de los casos emblemáticos de la comisión se encuentran relacionados con violencia sexual perpetrada dentro de instituciones educativas: los casos del colegio Héctor de Cárdenas y de las escuelas con residencia estudiantil en Condorcanqui, cada una con una situación y problemática distinta. Y eso hace que la presencia del ministro sea más que relevante para que la comisión pueda cumplir con sus fines y proponer reformas a fin de mejorar la actuación del Estado en la lucha contra el abuso sexual infantil. Dicho esto, agradecemos nuevamente la presencia del ministro y los funcionarios del Ministerio de Educación que lo acompañan, y lo dejamos en el uso de la palabra para la presentación que realizará a la comisión investigadora. Puede hacer uso de la palabra, señor ministro. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero, congresista, muchas gracias por la deferencia. Encantados de estar acá en esta comisión y poder reportarles los avances de política educativa al respecto, pero sobre todo de recibir su retroalimentación, porque creemos que las políticas se fortalecen solo con los que extraímos en conjunto. Hemos preparado una presentación que trata de cubrir las temáticas que nos propuso para discutir en la mesa, pero estoy seguro que pueden quedar algunos puntos fuera o puede ahondarse en otros, y luego estaríamos totalmente abiertos a recibir la retroalimentación. Para poder hablar, si me permite, poder presentar las diapositivas a continuación. Para poder hablar de educación tenemos que hablar de bicentenario, ¿no? Nosotros anclamos nuestros objetivos de gestión al 2021 en el año 2021, ¿no? Que es el año en el cual cumplimos 200 años. Y descubrimos que hay 2 grandes metas que nos deben llevar hacia adelante. Una primera es la construcción de ciudadanía. Hemos crecido como país y creo que todos estamos con un consenso alrededor de cómo nuestra política económica ha crecido. Pero creo que el otro aspecto, más social, más cultural, todavía necesita mejoras. Y a eso le llamamos ciudadanía, una sociedad democrática, responsable. Y lo segundo es reducir desigualdades, porque la educación pues, es el motor más duro, más fuerte para poder justamente cambiar las brechas de desigualdad que existen aún en nuestro país. En ese sentido tenemos unos lineamientos, unas competencias específicas que queremos desarrollar a nuestros ciudadanos. Y eso es primero ciudadanía, ¿no? Ciudadanía entendida como la empatía entre nosotros para apostar por un proyecto común. Comunicación, que es la posibilidad de ser empáticos uno contra otros, ¿no? En la comunicación no puede haber violencia, ¿no? En la comunicación más bien debe haber todo lo contrario, ¿no? Entendimiento mutuo y capacidad de diálogo para llegar a consensos. La tercera competencia que queremos priorizar es vida saludable. Nosotros creemos que el cuerpo no puede ser dejado de lado en el crecimiento o desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? Creemos que hay un equilibrio que debemos recuperar, que muchas veces lo hemos perdido, teniendo en cuenta, digamos, las principales problemáticas que tenemos en la sociedad. Y la solución de problemas, que es la capacidad de hacer que el conocimiento no solo sea acumulativo, sino sea una herramienta útil para poder mejorar el bienestar de todas y todos. Con eso cerraríamos las competencias específicas con las competencias digitales, que es la capacidad pues, de afrontar la modernidad, ¿no? Las competencias del pensamiento computacional. Con todo eso podemos instalar un nuevo ADN en los peruanas y peruanos a través de la educación que se llame Mejoramos Siempre. La idea es poder darle todas las posibilidades a las personas de este país a que pueden superar esas brechas por su propio incentivo. Pero para lograr eso tenemos 4 ejes, ¿no? Voy a pasar muy rápido por los 4 y me voy a detener en el cuarto, que es el eje que nos compete en esta comisión. El primer eje, que es aprendizajes a lo largo de la vida, lo que trata es de, a lo largo, desde la infancia temprana, de ahí recalco la infancia temprana, porque las situaciones de violencia en casi todos los casos tienen su origen
en las edades de los 0 a 5 años, ¿no? Los momentos en los cuales no se dio el soporte fisiológico o funcional necesario, como los casos de anemia, desnutrición. Pero sobre todo no se dio afecto, no se dio seguridad, no se dio autonomía, autoestima. Entonces, la educación tiene que estar pensada desde ese momento. Y cómo de ese momento comenzamos a generar esas competencias que a lo largo de la vida permitirán que todas nuestras ciudadanas y ciudadanos erradiquen la violencia. Es ahí el inicio de todo. La segunda es desarrollo integral docente. Nosotros creemos que el factor de calidad por excelencia es el docente. Y entonces a través de ellos es que tenemos que implementar toda esta gran ambición que la educación busca lograr, ¿no? Y en este caso específico de reducción de la violencia, por tanto el maestro debe ser el principal ejemplo, ¿no? Dentro de la escuela para lograr eso. Infraestructura física adecuada, por supuesto que es otro mecanismo importante porque no podemos sentir una escuela segura, libre de violencia, si se puede caer ante cualquier sismo o terremoto. Entonces, debemos avanzar en infraestructura física, pero sobre todo en la infraestructura en riesgo, ¿sí? Pero hay otra infraestructura que también tiene estructuras muy, muy profundas, ¿no? Que enmarcan la forma como interactuamos entre nosotros. Y a eso le llamamos infraestructura emocional. Creemos que si los aprendizajes a lo largo de la vida, el desarrollo integral docente y la infraestructura física avanzan en conjunto, en paralelo, recién podemos hablar que esa infraestructura puede albergar conocimientos de inteligencia emocional. Podemos recién decir que esa escuela puede ser acogedora. En ese sentido, la idea de estos 4 pilares, ¿no? Es formar estudiantes con identidad y afecto, capaces de convivir y participar democráticamente de la vida republicana. Y ahí vamos pues a la situación que nos trae a mesa, ¿no? Que la primera es con respecto a cómo procesamos lo que vemos todos los días en noticieros, ¿no? Yo entré en gestión y a los 3 días me estaba yendo a Ica a resolver el caso de violación terrible, ¿no? Que había sucedido de un director a una niña de 3 años, y quiero un poco ejemplificar este caso por la naturaleza simbólica que también tiene, ¿no? Esto se dio por un director, que supone es la figura de mayor seguridad y de mayor arraigo dentro del colegio, ¿no? Se dio en un prefabricado, ¿no? En un espacio momentáneo que todavía tiene muchas mejoras, ¿no? Se dio a través de un director que venía con Grisa Letona, como está usted, por supuesto. Le damos la bienvenida a la congresista letona. Gracias, ministro. Puede continuar. Gracias, congresista. Con la anuencia de la congresista letona también. Continúo, recién estamos comenzando, así que no se ha perdido mucho. Entonces, a raíz de este caso y otros es que tomamos acciones con más decisión. Una primera acción es que de los 4 pilares que tenemos para la política educativa del 2021, el 4º pilar se vuelve el de combate contra la violencia, ¿no? El de erradicación de la violencia, ¿no? Ese es un primer momento de prioridad que le estamos dando a esta política educativa que en otras versiones no le había dado esa relevancia dentro de la gestión, ¿no? Entonces, ese es un primer cambio y lo que paso ahora es explicar cómo estamos implementando este pilar. Lo primero que sacamos fueron lineamientos para promover la convivencia, prevenir y atender la violencia en escuelas, ¿no? Son lineamientos que van a permitir actuar de manera efectiva y oportuna ante cualquier caso de violencia que se dé, tanto entre pares, o lo conocemos como bullying, o entre un adulto hacia un menor. Y para eso se protocoliza los casos de violencia y se pueden sacar aprendizajes de cómo, como les digo, ¿no? Actuar con oportunidad y eficacia. Y para lograr eso hemos capacitado a 13.000 docentes, ¿no? 13.000 directores, para ser más específicos, en lo que llamamos segunda especialidad. Es decir, ellos vienen de pedagogía, pero les falta capacidades o habilidades para poder implementar estos lineamientos de convivencia escolar. Estos protocolos, también de violencia escolar, tenían herramientas concretas para poder participar. Y ahí lo primero que hicimos fue poner algunos protocolos específicos dependiendo del tipo de violencia que se origina, ¿no? Puede ser una violencia psicológica y física, sin lesiones entre estudiantes, o puede pasar a una violencia en el protocolo 2, sexual y física, con lesiones, ¿no? El otro caso, el protocolo 3, ya estamos hablando de solo violencia física, ¿no? De personal de la institución educativa hacia estudiantes, ¿no? Violencia física de personal
de la educación física y también sexual, ¿no? Y finalmente también tenemos violencia familiar o de otra persona. Cada uno de estos procesos de violencia, por así decirle, va a generar una reacción frente del director y en los lineamientos una intervención inmediata. Un ejemplo, si se da cuenta de una posible violación de un adulto a una menor, entonces inmediatamente se llama a Centro de Emergencia Mujer y a Comisaría para llevar la denuncia y que Fiscalía pueda operar de oficio, ¿no? Sin necesidad que la víctima recurra en primera instancia, ¿no? Entonces, el colegio tiene el deber de asistir de forma inmediata. Si más bien es un caso de violencia entre pares, entonces ahí se llaman los pares de familia, tanto del agredido como del agresor. Y se plantea una estrategia para que la relación de violencia generada en el colegio, que suele ser sistemática, pueda comenzar a revertirse, ¿no? Y ellos mismos puedan aprender a manejar mejor sus soluciones. Si nosotros simplemente operáramos como a veces nos piden, retiren al acosador, entonces tampoco va a tener la oportunidad de aprender a tratar mejor a otras personas. Entonces todavía ahí estamos en el momento de revertir estos casos. Pero si se tratara de un adulto, por supuesto que con solo la denuncia en la comisaría, la separación es inmediata, ¿no? Hasta que termine el caso y se pueda dar la sanción correspondiente. Otra deficiencia que también encontramos en la gestión es especialistas en convivencia escolar, es decir, psicólogos. Ante eso hemos contratado a 237 psicólogos para que todas las OGELs, las 220 por lo menos cuenten con un psicólogo que permita monitorear la implementación de estos convenios, de estos lineamientos de convivencia escolar en cada una de las instituciones educativas, ¿no? Luego tenemos otro punto de dolor que descubrimos en este proceso fueron en este análisis fueron los procesos administrativos disciplinarios transparentes, ¿no? Que recibimos pues a raíz de una gestión con el Poder Judicial una lista de 780 docentes y administrativos que contaban con sentencia en violencia sexual, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. De esos 780, 583 era por violencia sexual. Procedimos a sacar una norma técnica que le diera predictibilidad a la destitución, tal cual lo dice la ley 29988. Y eso en el lapso de 2 semanas se concluyó. Actualmente estos docentes están retirados y están ya en proceso de, sus plazas, de llenarlas. Tenemos también un porcentaje de avance que lo hemos comunicado también de manera escrita de cómo es que estamos también contemplando que no para el servicio educativo, pero sobre todo también de cómo impedir que vuelvan al servicio docente, ¿no? Por el lado público ya no va a ser posible porque dentro de las planillas del SUB, que es la de contratación, los tenemos registrados estos 780 docentes. Y dentro del sector privado, porque es por ahí por donde podrían regresar, lo que estamos haciendo es abrir una posibilidad en el CIAGIE para que los colegios privados puedan contrastar las planillas de sus empleados, tanto administrativos como docentes, y con esa completación que simplemente levantan los DNIs con los nombres, nosotros podemos cotejar con la lista que ya tenemos y les devolvemos a los colegios privados la lista roja de docentes que tendrían que retirar inmediatamente, ¿no? Y con eso prevenimos que estos 780 regresen a la escuela, ¿no? Pero esto se dio sobre la base de un contraste de la data que tenía el ministerio, 550,000 contratados, versus la data de RENAJU del Poder Judicial, que son todos los que tienen sentencias en estos delitos. Ese mismo trabajo no lo tenemos con el sector privado, porque ellos tienen sus propias contrataciones. Nosotros no tenemos esas planillas. ¿Pero dónde la podemos encontrar? En la planilla del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es un convenio con el Ministerio de Trabajo para que ellos nos pasen de las planillas todos los contratados de colegios privados, los mandemos al RENAJU, el RENAJU nos devuelva la información y nosotros a través de las UGELs percatarnos que todos esos docentes sean retirados. Y así comenzar a nutrir más la lista de docentes que han tenido alguna sentencia, de tal manera que en el futuro ya tengamos una lista más completa y siempre de fácil acceso para todos los colegios privados. En los lapsos requeridos de tiempo también entraremos a fiscalizar y sancionar a los privados que no estén cumpliendo con esta norma. Y así podemos hacer que la 29988 se cumpla. Ahí lo que tenemos que reflexionar, y eso ya es una reflexión más del Congreso, es si queremos ampliar, por ejemplo, otros tipos de delitos. Ahora estamos hablando de violación sexual, tráfico ilícito de drogas, apología del terrorismo y terrorismo. Queremos a homicidio agravado,
¿no? Queremos a tráfico de personas o trata de personas, ¿no? Entonces también podríamos ampliar el número de casos o de repente pensar por número de años que han pasado en prisión. Es decir, una sentencia de más de 3 o 5 años podría ya ser suficiente para no aceptar otra vez al docente en la institución educativa. Siempre va a haber una discusión ahí de libertades, ¿no? Que hay que respetar, y derechos humanos, pero que el interés superior del niño también debería ser contrastado en esa reflexión. Pasamos entonces a los procesos administrativos disciplinarios que hemos iniciado con todos los docentes por violencia contra menores en ejercicio de sus funciones. Acá les presentamos una data que corre desde enero del 2008 a junio del 2018 de lo que se llama el CIMEX, ¿no? Que es este sistema que registra todos estos expedientes. Pueden ver que casi la mitad son ya concluidos y que la otra mitad tiene diferentes estadios, ¿no? Está pendiente de calificación, son archivadas, están instauradas, o sea, las etapas de investigación están instauradas, o el informe ya ha finiquitado y solo falta concluir el proceso. Pero esta es una foto de un stock, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es ver más el flujo, es decir, cómo es que estamos tratando estos casos, ¿no? Si es que en el año que tienen de investigación se ha planteado un caso fuerte que permita justamente concluir con una destitución, o se ha planteado un caso débil que se cae cuando esto se va y se apela a servir. Entonces hay una serie de procesos que se tienen que mejorar y para eso estamos sacando indicadores que nos permitan analizar ya con más firmeza este proceso. Pero más allá de eso, estamos sacando una versión del CIMEX 2, ¿no? Que ya nos suelte estos indicadores de manera más funcional y que nosotros podamos tener el monitoreo de tiempo real y pasarles a ustedes también ese monitoreo, ¿no? Sí, perdón. Gracias, ministro. Lo interrumpo para darle la bienvenida al colega Juan Carlos Yuyes y reconocer en ambos congresistas que pese a que es un día particularmente atareado para el Congreso, ambos están presentes en esta importante sesión. Adelante, ministro. Es una clara muestra que nuestros niños son primero. Muchas gracias, congresista. Entonces, ese es el CIMEX 2 y en diciembre va a estar listo. En diciembre vamos a poder ya darles más datos sobre los flujos y cómo se están tratando. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a hacer un CIMEX 3 que va a estar en 2019 ya instalado, que va a permitir algo mucho más eficiente, que es cuando se denuncie un acto de violencia en el CICB, por oficio se abre el expediente automático. Es decir, que el CICB esté interconectado con el CIMEX y que tan pronto se despierta la denuncia ahí, ya se abre el expediente. Entonces ya nos obliga a estos procesos administrativos disciplinarios a poder ser mucho más efectivos y oportunos al poder tratar esos casos. Entonces, para eso tenemos que poner medidas, primero, de fortalecimiento de las comisiones de procesos administrativos, y son dos. Primero, normas que regulen mejor el proceso administrativo disciplinario, sobre todo para profesores, ¿no? Todavía existe mucha confusión dentro de cada uno de los CEPATs de cómo tratar este tema, ¿no? Sobre todo cuando ustedes saben que los CEPATs están conformados por abogados expertos, pero también por representantes de los propios docentes, ¿no? Entonces también acá hay un tema que tenemos que afinar en cuanto a la objetividad, transparencia que tiene que tener la CEPAT. Y el segundo es un plan de fortalecimiento de estas comisiones, pero estas comisiones articuladas a todos los actores responsables de velar por la seguridad de las niñas y niños. ¿Y esto a qué me refiero? Específicamente estoy yendo personalmente región por región. La última ha sido la de Tumbes, que hemos estado ahí con el congresista Yuyes también hace unas semanas, ¿no? Y ahí lo que hacemos es, juntamos a Algore, a toditas las UGELes, Centro de Emergencia Mujer, Fiscalía, Comisaría y Defensoría del Pueblo. Todos nos sentamos y hacemos un análisis de cómo va la gestión de estos casos, cuál es la brecha que nos falta tener y qué acciones específicas tenemos que lograr para poder revertir esa situación. Esta acción comenzó a raíz del informe que sacó Contraloría de la República por el caso del UGEL de Maynas, en el cual durante 2 años se habían quedado 56 casos archivados sin pasar a fiscalía, 56 casos en 2 años. Entonces nos activó todos los protocolos, fuimos y a partir de eso hemos hecho y replicado esa misma práctica en Ica, en Tumbes, estuvimos también en Huánuco y así vamos a hacerlo región por región para que todos tengan mayor
responsabilidad sobre el seguimiento, ¿no? Entonces, ese es el trabajo articulado pues, que todos debemos tener y asumir, ¿no? Para condenar la violencia sexual como un compromiso de todos los actores. En este sentido, tenemos pues una política de tolerancia cero contra los agresores sexuales, ya que si nosotros vemos en el CICB, el 14% de los casos reportados, ¿no?, de violencia son por violencia sexual, 14%. Generalmente diríamos que es bullying, ¿no? Deberían ser pues 90 y tantos por ciento casos de bullying, que es los más recurrentes, pero que sean 14 por violencia sexual, preocupa. Y sabemos que no todos tienen la valentía de reportarlo. Así que hay otro porcentaje escondido. Por eso es la importancia de que juntos podamos promover el CICB como un espacio para que ellos puedan activar su denuncia. Que a veces, bueno, el CICB está en la web y lo puedes bajar en un app también, ¿no? Pero también entendemos que hay espacios en donde no existe acceso a Internet y donde, Condorcanqui, Masa, ¿no?, en donde no puede haber esa posible conexión. Entonces estamos abriendo un call center también, ¿no? Lo que vamos a hacer dentro del ministerio es especializarnos. Por un lado vamos a especializar en recepción de llamadas y tratamiento de casos, ¿no?, para tener la empatía y digamos, los protocolos psicológicos. Y por otro lado vamos a hacer otro equipo que le haga seguimiento a los casos, para que unos solo se encarguen de atender y otros de seguir, ¿no? La idea es que como ya tenemos a todos los psicólogos contratados en las 220 UGELs, entonces tan pronto se active uno en CICB o en este call center, nosotros le llamamos al psicólogo para que haga seguimiento en la institución educativa. Entonces en tiempo real, 24 horas, ya hay una persona atendiendo a esa niña o niño por la denuncia que ha hecho. Y eso es importante para que ellos sientan retorno a esa acción valiente que han hecho. También tenemos una gestión descentralizada, ¿no?, y articulada intergubernamental, ¿no? Ahí hemos tenido la segunda sesión ordinaria de alta dirección o directores de los gobiernos regionales acá en Lima. Y acá ha habido un cambio sustancial, porque la metodología y práctica que hemos hecho es poder recoger de ellos las mejoras en la política y no necesariamente usar este espacio como que nosotros los capacitamos en las normas que damos. Los gobiernos regionales ya después de 4 o 5 años de gobierno han logrado desarrollar una mayor capacidad para poder promover diferentes formas de atacar violencia en sus regiones. Entonces, en esta ocasión hemos recogido todas esas prácticas, más aún que seguro el próximo año cambiarán muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido hacer 3 cosas muy puntuales. Reforzar nuestro eje estratégico de infraestructura emocional. 2, un sistema de monitoreo de expedientes CIMEX para poder hacer región por región ese seguimiento. Y 3, pues la conformación de las comisiones de los procesos administrativos disciplinarios, porque lo que faltaba en muchas de ellas eran abogados, para lo cual hemos hecho una transferencia de recursos para contratar 180 abogados que nos permitan completar estas comisiones. Ahí estamos teniendo también oportunidades de mejora en esas contrataciones. Hay algunas ya inquietudes más específicas, como por ejemplo, cómo es la prevención y atención de la violencia sexual en instituciones educativas rurales. Las acciones realizadas van en 2 frentes. Primero, acción preventiva promocional, ¿no? Por ejemplo, en las residencias o las CERFAs, que son los centros rurales de formación en alternancia, no 2 semanas acá, 2 semanas en sus comunidades, se ha brindado capacitación para identificar esos casos de violencia sexual y ruta de denuncia, dirigidas tanto a asistentes técnicos, directivos y docentes. Además, se ha hecho acciones de atención y vigilancia frente a abuso sexual de niñas y adolescentes, haciendo un seguimiento a ellos por parte del equipo de técnicos. Próximas acciones. Bien, nosotros acabamos de aprobar el modelo de los centros rurales de formación en la alternancia luego de 5 años de estar ahí dando vueltas y reflexionando. Hace unos días logramos firmar este modelo y también ya hace unos meses se hizo el de residencia. Eso va a permitir que todos los procesos se institucionalicen y que la implementación mejore hacia el 2019. Los protocolos para la atención de situaciones críticas con adolescentes, tales como abuso sexual, embarazo, intento de suicidio, entre otros, se van también a mejorar. Y eso, como les digo, de acuerdo a los planes que tenemos, está para el 2019. Vamos más específicamente al caso Condorcanqui, ¿no? En el caso Condorcanqui encontramos 3 situaciones. Primero, no se contaba con la CEPAT conformada. No tenía, bueno, sabemos que esto nace también a partir de los casos de violación tan terribles que habíamos identificado
en los últimos reportajes, pero sabemos que esto tiene más larga data, ¿no? Lo primero es que pese a eso no tenían CEPAT conformado. 2, no había presupuesto para contratar a un abogado que preste los servicios como secretario técnico. Y 3, había dificultades para elegir a los representantes docentes en el CEPAT, porque los docentes no querían pues denunciar a otros docentes colegas, entonces nadie quería formar parte de la CEPAT, porque ahí vemos también un castigo social y hasta violento con aquellos que quieren regular esta situación. Entonces, ¿qué acciones se tomaron? Varias. Conformamos el CEPAT y contratamos al secretario técnico, al abogado, para que pueda ponerlo en funcionamiento. Un plan de fortalecimiento de la CEPAT para dar atención inmediata a todas las denuncias administrativas de los casos de violencia sexual cometida por personal de las instituciones a los alumnos. También acciones de promoción y prevención y sensibilización de estas escuelas en las localidades específicas de impacto, pero esto de forma multisectorial, ¿no? Entonces, tanto el Congreso, que también ha visitado a estos espacios, como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, Salud y Educación, han ido a estas comunidades para poder implementar este plan multisectorial. Luego contratamos el especialista en UGEL de convivencia escolar, que ya está viendo los temas de seguimiento diario, capacitación y monitoreo acompañante de 17 directores de las instituciones educativas focalizadas y un fortalecimiento de capacidades para los acompañantes del servicio pedagógico intercultural, ¿no? Estos son los acompañantes que van a formar a los docentes. Y con eso, ya estamos por terminar, con todas estas evidencias, también sacamos una campaña que nos va a permitir sacarle tarjeta roja a cada vez que a una alumna o alumno o algún director tenga un acto de violencia, ¿no? Nosotros les vamos a pasar a ustedes sus tarjetas rojas, ¿no?, para que también ustedes nos ayuden cada vez que vayan y puedan conectarse con las niñas, con los niños, comentar sobre esta campaña y sobre la necesidad de que ellos mismos sean los propios vigilantes del bienestar, ¿no? Y entonces podamos sacar esa tarjeta roja, y no solo a los niños, niñas, sino al colega congresista, cuando también usted lo vea, ahí, entonces ahí tiene ya bastantes ocasiones y oportunidades de sacarla. Vamos a darle una amarilla también, una ámbar ahí para ponerle a veces, ¿no? Pero la idea es todos juntos poder ser una única voz en esto, ¿no? Creo que el tema de violencia nos integra como comunidad. Creo que nos preocupa a todos, ya más cualquier diferencia política, social, religiosa, quedan de lado cuando vemos que alguna niña o niño está en peligro, ¿no? Por eso creemos que esta campaña puede ser tomada de manera multisectorial, el Poder Ejecutivo, Judicial, para generar un mayor impacto. También hemos conversado mucho con el Poder Judicial acerca de la rapidez con la cual tienen que tomar estos casos. El señor Víctor Prado también está muy preocupado por cómo se están tratando esos casos en todas sus instancias, para lo cual hemos pedido bastante apoyo, ¿no? No solo para poder intercambiar datos de base de datos, sino para que los juzgados sean mucho más eficientes al momento de procesarlos, ¿no? Entonces, si lo ves, reporta; si lo escuchas, reporta; si te tocan, reporta, ¿no? Si se ve, y la línea gratuita van a permitir generar una mayor cultura de la denuncia, y con todo esto vamos a contribuir a nuestra esencia, ¿no? La esencia de lo que quiere la educación es generar mejores peruanos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Abrimos la ronda de preguntas al ministro de Educación. Si los colegas me permiten, hay algunas preparadas por el equipo técnico. Respecto a este número de 583 docentes que fueron destituidos de los colegios públicos al tener sentencia por violación sexual, nos gustaría saber cuántos de ellos corresponden a profesores interculturales bilingües, cómo va el proceso de cubrir esas plazas, porque una de las preocupaciones cuando estuvimos en Condorcanqui, de hecho parte del equipo está en este momento nuevamente en Condorcanqui, es que sale el profesor, que tiene que salir el profesor, pero se produce un vacío que perjudica a toda la comunidad educativa. Entonces, quisiera tener el detalle de cuántos de estos 583 pertenecen a esta realidad y cómo va el tema del concurso de plazas, cuáles son los retos y qué cosas se pueden hacer para mejorar los plazos.
Gracias, congresista. Le quería pedir el permiso para que pueda también sentarse nuestro director general Adelante. de Calidad Educativa, Daniel Navitarte. Felizmente en el Ministerio tenemos gente que conoce estos temas mejor que yo, entonces es bueno que estén acá presentes para que nos puedan ayudar. Dos cosas ahí para poder ya entablar una respuesta concreta. Mire, no solo hay el problema con estos sentenciados, sino que también tenemos otros que por denuncias y en proceso de investigación tienen que ser separados. Como pasó, por ejemplo, en el caso, y pasa ahorita en el caso de Maynas. Como no tienen sentencia definitiva, son separados. Entonces, cuando son separados, le tenemos que dar otra acción dentro del sistema educativo que no sea enseñar. Es decir, se va a un UGEL. Y el UGEL pues ven archivos, papeles, ¿no? El tema es que la plaza la siguen ocupando así como el presupuesto. Entonces, no solo es ocupar la plaza, que deja vacía en términos de gestión de ocuparla, sino también de gestión presupuestal, ¿no? Entonces tenemos ahí doble pago mientras ese docente está siendo procesado y los procesos pueden durar 1, 2, 3 años. Entonces, esa es otra gran preocupación que ponemos en la mesa, porque es doble presupuesto y con todo el tema de gestión que el UGEL tiene que dedicarse pues a buscar un reemplazo, ¿no? Ahí también puede haber algunas mejoras en los procesos legales de atención, ¿no? Respecto al tema puntual de cuánto hemos avanzado en el reemplazo. Sí, claro. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, de todos los destituidos que mencionaba el ministro, 46 responden a escuelas de educación intercultural bilingüe, los cuales los 46 han podido ser cubiertos al 100% a través de contrataciones, al haber tenido la destitución inmediata, dejar la plaza vacante, habilitar el presupuesto y a través del cuadro de méritos de cada UGEL poder realizar las contrataciones. Esto es con información al viernes pasado. Cuando conversamos, le dejo para respuesta, cuando conversamos en Condorcanqui, la comisión directamente con los ciudadanos, han expresado que ellos desearían que se dé una suspensión perfecta de labores, es decir, que el profesor deje de prestar servicios y deje de percibir remuneraciones mientras dure el procedimiento, pues esto les permite todavía tener un ingreso, negociar con las comunidades una pena mínima a cambio de dinero, que es más, que no llegue al sistema formal, que se quede en la misma comunidad. ¿Cuál es la posición del Minedu sobre una posible reforma legislativa en ese sentido? Totalmente a favor, por eso lo ponía encima de la mesa, ¿no? Nosotros consideramos que no se puede estar pagando doble salario, primero, y dos, con ese efecto incluso negativo, ¿no? En el cual usan ese salario para coaccionar a los que denuncian, ¿no? Y es más, a veces también llevan este juicio, o sea, la CEPAT, lo declaramos en suspensión, y van a servir donde está un juzgado que ve estos casos, ¿no? Para apelación y revierten el caso porque ven fallas de origen, lo anulan y ese profesor regresa a clase, ¿no? Entonces, claro, el fortalecimiento de la CEPAT para que puedan generar un mejor expediente, eso se cae maduro, ¿no? Pero también he hablado con Servir para que ellos tengan mayor sensibilidad al momento de ver estos casos, ¿no? Pero sí, todo el proceso administrativo dura por lo menos un año, ¿no? Y en ese año hay muchas posibilidades de presión para desistir de estos procesos. Lamentablemente son derechos laborales y procesos ya instalados en leyes. Entonces creo que nosotros en forma conjunta podríamos a través de esta comisión de repente generar algunas mejoras o sanciones contra la demora por lo menos, ¿no? Nos contaba ahora cómo va a ser el procedimiento para poder acceder a la información y cruzar la información con los colegios privados. Y claro, uno ve el esfuerzo para acceder a esa información de los colegios públicos, que han sacado un número, digamos, alarmante, pese a que el total no es un número tan significativo, pero igual son 583 personas. Y en ambos procesos lo que vemos es que todavía, pese a los avances tecnológicos, son procesos muy manuales, ¿no?
desde el Ministerio de Educación, ¿cómo se ha visto la posibilidad de agilizar estos procesos? ¿Es cuestión de bases de datos compartidas? ¿Por dónde tendría que ir la solución que permita que el Ministerio en poco tiempo, sin tener que estar cruzando y sin tener que depender de la buena voluntad de otras instituciones, pueda tener esta información de inmediato? Ahí tenemos, para poder generar esta interoperabilidad de sistemas, tenemos una primera restricción, es que si bien nosotros tenemos el convenio con el Poder Judicial para poder tener acceso a estos nombres, los nombres no los podemos revelar, ¿no? Los nombres tienen que estar con nosotros. No es que yo pueda colgar una lista de los 780 o 583 y diga, ya, entonces tú coteja que no cotejas a ninguno de esos. Entonces, necesariamente, la consulta tiene que ser al Ministerio. Pero para eso lo que debemos hacer es sistemas amigables que te permitan hacer esa consulta en tiempo real. Entonces va por dos caminos. Primero, un stock, o sea que conforme nosotros vayamos identificando a más docentes con procesos anteriores, generamos esa data fácil de cotejar. Y eso tú solo levantas en un Excel con tus DNIs de las personas que contratas, tanto docentes como administrativos también, eso es importante aclarar. Los puedes levantar y consultarlos siempre. Entonces, si un AGEL va a un colegio privado y descubre que hay uno administrativo o docente que ha tenido una sentencia y que no ha sido contrastado con la base de datos del Minedu, ya le puede caer una sanción, ¿no? Pero para eso tenemos que facilitarle ese proceso. Y el otro es ver cuando contratan a nuevas personas, cómo ellos se dan cuenta que esas nuevas personas efectivamente están o no en un proceso así. Y eso ya depende más del Poder Judicial, que tiene el RENAJU, que es este Registro Nacional de Sentencias Judiciales. Y ese RENAJU tiene que ser cotejado cada vez que tú le preguntas al Poder Judicial. Si se podría generar una pasarela entre el Poder Judicial y cualquiera que a través del Minedu quiera consultar, sería mucho más rápido. Pero eso también depende de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Adelante, congresista Letona. Gracias, presidente. Saludando por su intermedio al ministro Alfaro y al director y a mi colega Juan Carlos Yuyes. Justo hoy día en la Comisión de la Mujer se ha aprobado un proyecto de ley que crea un subregistro dentro del registro de condenados, especialmente para las personas que trabajan con niños o poblaciones vulnerables. Entonces, en ese sentido, sería bueno que el ministro interponga sus buenos oficios para evitar que este proyecto pueda ser observado y si hubiera que corregir algo, lo hagamos no dentro de los plazos laxos que tenemos ejecutivo y legislativo, sino con una coordinación a través suyo. Gracias, presidente. Adelante, ministro. Muy pertinente, congresista Letona. Creo que ese es un subregistro que nos va a ayudar, que está dentro de los DL. Ese proceso, digamos, en interoperabilidad para poner fechas concretas, va a estar. Nosotros en diciembre ya tenemos la posibilidad de consultarlo en CIAGIE a los 780 que ya tenemos en base de datos, ¿no? Entonces, cualquier colegio privado para su contratación 2019 ya lo va a poder hacer, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Estamos apurando con el Ministerio de Trabajo que nos pase la base de datos de la planilla electrónica de los colegios privados para que nosotros ya de oficio podamos identificar cuáles están o no están, ¿no? Y eso lo hacemos con el RENAJU, ¿no? Pero usted sabe que también hay muchos docentes que están en el sector informal, o sea, que no necesariamente están en la planilla electrónica, ¿no? Entonces, ahí es la obligación de la institución educativa de reportar a través de CIAGIE ese mismo docente nuevo, ¿no? Y decirnos, tengo una lista de 20 docentes nuevos que estoy contratando, no es necesario que nos digan si son formales o informales, ¿no? Para nosotros juntar esas listas y cotejarlas con RENAJU. Pero eso ya depende también de la institución educativa. Muchas veces ellos no se atreven porque tienen miedo que SUNAFIL luego vaya y los fiscalice, ¿no? Entonces hay un tema acá cultural, empresarial, que es otra restricción al proceso. Pero entre todas las posibilidades que tenemos para interconectar estas bases de datos, estamos en diciembre haciendo un excelente avance y luego tan pronto tengamos la lista de planillas de trabajo, la cotejamos con RENAJU. Duró 6 meses la última cotejación de estos 780 docentes, pero fueron en 2 semanas de apuro que el Poder Judicial lo pudo sacar. Entonces yo creo que si hacemos eso otra vez y el Poder Judicial con la buena disposición que está mostrando el presidente Prado, vamos a poder tener esa data más pronto. Gracias. Y respecto a la problemática, digamos, acá hemos abordado docentes en instituciones educativas públicas,
docentes en colegios privados. Y falta una problemática que es la de los profesores particulares. Es usual para quienes pueden costearlo, tener un profesor para matemáticas o algún curso que vaya mal a los chicos. ¿Cómo, respetando principalmente el interés superior del niño, podemos hacer que esta información sea accesible a los padres de familia para que sepan exactamente a quién están metiendo a sus casas? Muchas veces estos profesores están solos con los chicos en las tardes mientras los papás trabajan y es meter a casa a alguien que además los propios padres no tienen cómo saber si es que tienen estas sentencias previas. Sé que la norma es bastante cuidadosa en cuanto a el uso de los datos y de la información de los docentes sentenciados. ¿Qué alternativa o qué propuesta han reflexionado desde el Ministerio de Educación sobre esta problemática? Sí, la 29988 es bien abarcativa, ¿no? Porque trata de resguardar al niño en cualquier situación posible. La de enseñanza en la escuela, ¿no? Lo que se llama escuela en el hogar, o los refuerzos académicos que se puedan tener, al ser transacciones privadas entre padre, familia y docente, no interviene en esa transacción una institución educativa registrada, ¿no? Debe ser presta a una consulta más personal del padre de familia, lo cual es una consulta abierta que también la podemos generar en el CEAGIE, en la cual viene y nos consulta directamente sobre una persona. El tema ahí es que la persona que consulta va a tener que tener un registro previo, porque como tenemos el deber de resguardar esa data, no podemos hacerla a cualquiera, ¿no? Que dice, esta persona tiene o no tiene sentencia, podría utilizarla con otros fines, ¿no? Entonces también habría que generar una corresponsabilidad de la persona que hace esa consulta. Y ahí hay que generar mecanismos de confidencialidad también. Con lo cual se hace un poquito más burocrático el que cualquier persona natural pueda consultarlo, pero tenemos el deber de dar esa posibilidad. ¿Cuáles han sido los principales problemas para poder tramitar los procedimientos administrativos disciplinarios? La comisión ha tomado conocimiento mediante una mesa técnica que un problema es la recolección de pruebas y la calidad de los informes, debido a que las personas que lo elaboran no necesariamente son los profesionales con el perfil más adecuado. Entonces quisiera la reflexión sobre eso y qué acciones se pueden estar implementando sobre el particular. Como les comentaba, un problema que habíamos detectado es que los casos no eran suficientemente fuertes y que al ser apelados a este espacio de servir, inclusive eran retornados, digamos, a las escuelas, ¿no? O sea, se anulaba, digamos, la primera sentencia y regresaba a escuela el docente. Entonces, por eso hemos contratado a 180 abogados para que con mayor conocimiento vayan a todos los CEPATs y puedan fortalecer la construcción de estos casos, ¿no? Ahí hay bastantes oportunidades de mejora y esperemos que haya un efecto positivo en la mejora de elaboración del expediente, oportuno, pero bien sustentado. Congresista Yuyes. Muchas gracias, presidente. Darle la bienvenida al señor ministro, a sus funcionarios. Relacionado al tema, tengo dos preguntas y dos que de repente también, aprovechando la oportunidad porque por su múltiple agenda, al igual que nosotros casi a veces no podemos directamente conversarlo. Una de las preguntas sería por temas burocráticos, porque sucede también en la UGEL de Tumbes. Por ejemplo, si se han tomado acciones directas para evitar que los colegios eleven las denuncias al UGEL. Le pongo un ejemplo. Lo de la UGEL de Tumbes hacen la denuncia. Y en algún momento, como es lógico, la persona que está siendo denunciada o cuestionada apela. ¿Ante quién? Ante Servir. Y Servir le da favor. Entonces, se cae el debido proceso y encima la persona del UGEL se sienten impotentes a poder seguir recepcionando ese tipo de denuncias, que es su obligación, por supuesto, como supervisión que deben hacer.
pero que no saben cuándo es que van a tener, digamos, un resultado, no a favor, porque tiene que ser una investigación, pero si hay evidencias totalmente ya definidas, por decirlo así, sin adelantar opinión, se tendría que tener un resultado de sanción, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿de qué manera también se pueden facilitar las acciones que se están tomando para que todos los estudiantes conozcan los mecanismos de denuncia de violencia sexual en las instituciones educativas? ¿Por qué? Porque también ya lo hemos conversado en algún momento, que el estudiante a veces es coaccionado o, digamos, es callado de una u otra manera. Y eso evita que, si no se debió haber hecho en su debido momento la denuncia, incluso quede en el olvido, porque de repente ese estudiante ya no estudió en esa institución, se fue a otra región a estudiar, se fue del país X, como ha sucedido ya con algunos antecedentes que nosotros hemos tenido aquí de estudiantes que nos han visitado, ¿no? La tercera pregunta sí es, digamos, un poco relacionarlo. No sé si será solamente en Tumbes, pero Minedu le transfiere directamente a los directores todo lo que son presupuestos para mejoramiento. Entonces, mantenimiento. Y entonces, el director, no digo que se hace dueño del presupuesto, pero él es quien tiene que dar cuentas de ese dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Lo sancionan. 6 meses, 1 año o algo más. Cuando quiere retornar al colegio tiene problemas, porque los padres de familia no quieren que retorne al colegio. Entonces, ¿qué se podría hacer también en ese caso? Porque estábamos hablando de que ese profesor de todas maneras tiene que seguir, porque su sanción ya culminó, pero la OGEL lo que hace es tenerlo ahí. Pero es una persona ociosa, por decirlo así, y que está yendo contra presupuesto del Estado, y tienen que contratar a un profesor que lo reemplace a él. Ese es un tema clarísimo que está sucediendo, no creo que en Tumbes, a nivel nacional. Y lo tercero, pedirle, ministro, que vuelva a interceder con la Dirección Regional de Educación de Tumbes. Hasta el momento no ha solucionado el tema de los institutos superiores, pedagógico, tecnológico, y ellos no pueden terminar digamos, de hacer el gasto que está pendiente de sus presupuestos que les corresponde, pero que lamentablemente por un tema de SUNAC y por no haber diferenciado las cuentas en su debido momento, pues han sido afectados los institutos en Tumbes. Esas eran mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Ministro, adelante. Sí. Respecto a lo primero, congresista, por intermedio de usted, nosotros tenemos una gran preocupación con respecto a cómo se formulan estos expedientes de tal manera que no sean revertidos en servir, ¿no? Por ahí va el fortalecimiento de la CEPAT, en las normas, 180 abogados que estamos contratando, y esperemos que eso tenga un impacto positivo. Estamos seguros que no va a ser el único, vamos a tener que dar todavía seguro más apoyo, pero paso a paso vamos viendo cómo mejoramos esos expedientes por el lado de la CEPAT, para que mejore su proceso. Pero también por el lado de servir. Personalmente he hablado con Juan Carlos Cortés sobre este tema, de mucha preocupación para nosotros en cuanto a que, si bien él no tiene injerencia sobre este tribunal, sí pueda sensibilizar al tribunal sobre las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces no es que tenga injerencia en uno u otro caso, sino sensibilizarlo sobre lo que va a pasar, la consecuencia que va a pasar, luego que tomen una decisión. Y pueden así tener más elementos de juicio, más contexto al momento de evaluar un expediente, ¿no? Y eso lo estamos fortaleciendo ya en cosas puntuales en área técnica, porque tenemos una reunión con Servir pronto para poder desarrollar este espacio, ¿no? Entonces estamos yendo por los dos frentes, ¿no? Por el lado de Servir y por el lado del fortalecimiento de la CEPAT, ¿no? Pero en el mejor de nuestros sueños, igual va a demorar ese proceso, ¿no? Entonces nosotros ponemos a un docente que lo separamos preventivamente, en cumplimiento de la ley 29988. Lo separamos preventivamente. ¿A dónde lo mandamos? A la UGEL. La UGEL de Maina tiene un cuarto con 30 y tantos docentes, ¿no? Entonces, donde van, marcan tarjeta y regresan a su casa. Entonces, ¿qué hacemos mientras pasa eso? Doble salario, ¿no? Doble salario, y lo que comentaba el congresista, que usan ese dinero. Bueno, tienen como 8 horas libres, ¿no? Entonces ahí como planean, ¿no? Hacen su estrategia y afectan incluso a las víctimas para poder revertir su caso, y muchas denuncias desisten o no se encuentran las pruebas, que es el tema acá puntual, ¿no? La posibilidad de generar pruebas de este acto. De este acto, que si es incluso psicológico, ya es imposible casi de revertir, ¿no?
Por favor, congresista. Le solicito una interrupción el congresista. Adelante. Gracias. La vez pasada también, presidente, estábamos conversando, no sé si dentro, yo he venido un poco tarde, no sé si dentro de la exposición hay un acercamiento entre el programa de ustedes con el Ministerio Público. Sí. Tiene que haber, porque definitivamente estamos hablando de que se tiene que sensibilizar los casos. Son niños, son criaturas y esto pues afecta finalmente no solamente al propio niño, a la familia, ¿no? Y la vez pasada habíamos visto y habíamos analizado que el tema era amplio, no solamente de la víctima directamente, ¿no? Por supuesto, dentro de las comisiones que nosotros fortalecemos en cada región, hay una acción también de fuerza que nosotros implementamos cuando vamos a cada una de las regiones y juntamos a todos los actores, incluido Fiscalía. Y a ellos mismos les damos una sensibilización sobre la importancia de su participación. Debo aclarar que el Ministerio Público es el que menos participa en estos procesos, ¿no? Por eso nosotros tenemos una propuesta de convenio con el Ministerio Público para poder darle prioridad a todos estos casos y tener a todos los fiscales mejor capacitados para el tratamiento de los mismos, porque ellos también son los que buscan la prueba, ¿no? En la búsqueda de la prueba, también el Centro de Emergencia Mujer, que tiene competencias desarrolladas para ello, contribuye. Por eso es importante que se junten todos, ¿no? Y que todas puedan poner la mano y el hombro, incluso las UGELs, con los psicólogos, porque ya toda la UGEL tiene un psicólogo para poder detectar todas estas pruebas que salen de la evidencia física y de las pruebas de los espejos Gesell, ¿no? Los espejos Gesell finalmente son el pilar sobre el cual se sustenta el caso, porque ahí es donde se revive este acto terrible, ¿no? Y a partir de esa vuelta a la experiencia podemos generar indicios de culpables, ¿no? Y eso hace match con la evidencia física. Entonces, todo este proceso de construcción de pruebas es muy importante y debe fortalecerse para poder generar en menos tiempo una condena, ya sea de destitución o separación definitiva, ¿no? Si se condena, entonces por ley 988 nosotros tenemos destitución automática, ¿no? Y recién ahí liberamos el presupuesto. Si mientras esté el proceso de investigación se le pueda mandar a su casa sin salario, eso es un tema que se puede debatir en el Congreso y yo sé que es un tema complicado por derechos fundamentales laborales, ¿no? Pero el interés superior del niño está encima. Entonces ahí tendríamos que ver cómo se hace ese tratamiento y para eso toda la disposición del Ministerio, que al final somos los más afectados presupuestalmente hablando, ¿no? de este tema. Lo último que menciona el congresista que sí es importante es, a razón de su inquietud, ese mismo día en la noche yo fui al José Abelardo Quiñones, ¿no? Fui y hice ahí una visita inopinada incluso, ¿no? Como para poder ver cuál es la problemática en un día regular, ¿no? Lo que me llevé es una magnífica experiencia de la plana directiva, profesores y estudiantes, que pese a todas estas restricciones de mantenimiento y dinero que tienen, han continuado con mucha creatividad el servicio educativo, pero obviamente en muchas menores condiciones que la calidad educativa que merecen. Entonces trasladé la preocupación a la ADRE sobre el levantamiento y lo trasladé a la ADRE y al gobernador regional directamente, ¿no? Sobre las gestiones que tenemos que hacer con SUNAT para el levantamiento de ese congelamiento de cuentas que permita el flujo. Me dijeron que lo iban a ver de inmediato porque ya SUNAT lo iba a levantar en esa semana, que fue la semana pasada. Entonces ahora que me advierte de esto, llegando a la oficina, vuelvo a hacer esto y si no hay respuesta, yo mismo hablo con SUNAT para poder viabilizar ese levantamiento de cuentas. Sin embargo, lo que me expresa el GORE es que esta es una deuda acumulada, ¿no? De incluso la gestión anterior a ellos, ¿no? Son los millones de soles que le den a SUNAT, ¿no? Y también la SUNAT tiene sus mecanismos propios, ¿no? Y otra vez acá la calidad educativa se ve hackeada y afectada por procedimientos que no dependen del sistema educativo, ¿no? Adelante, congresista. Bueno, ese no es el tema, ¿no? que hemos tratado ahora, pero gracias por atenderlo. Mire, más o menos le explico. Los institutos dependen de las direcciones regionales de educación. Entonces, ellos son la unidad ejecutora. Cuando ellos generan sus RDR, lo depositan a la cuenta de la Dirección Regional de Educación. Pero ese presupuesto no es de ellos. Ellos lo que han debido hacer es separar
en una cuenta que no sea la RDR normal, digamos, que normalmente tienen ellos como ingreso propio, para que no se vea afectado en el futuro. Yo creo que esa sería una buena recomendación, ya hablando en el tema técnico, ¿no? Adelante. También sé que no es materia de discusión, pero puedo ampliar porque me interesa mucho la propuesta que plantea congresista. Mire, el problema con los institutos superiores tecnológicos es que ellos dependen todo de la DRE, no tienen unidades ejecutoras. Su unidad ejecutora es de la DRE. Como la DRE le debe a SUNAT, entonces SUNAT cualquier plata que vea que ingrese por cualquier cuenta posible la va a agarrar, ¿no? La va a congelar. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema que sucede en Tumbes, pero se replica en todas las regiones con diferentes problemáticas? Es que tenemos un proyecto que se llama Institutos de Excelencia y justamente el Abelardo Guiñón es un instituto de excelencia, ¿no? Entonces, la idea es que el Instituto de Excelencia, y el Abelardo Quiñones, por ejemplo, maneja 1.5 a 2 millones de soles anuales, ¿no? Pero para poder generar una unidad ejecutora, uno tendría que llegar más o menos a 10 millones. Entonces, para que puedan ser unidad ejecutora, tendría que administrar su presupuesto y el presupuesto de todos los institutos superiores tecnológicos de la región. ¿Qué pasaría si este instituto de excelencia llega a manejar todos los presupuestos de los institutos de la región, de tal manera de poder volverse una unidad ejecutora y generar mayor autonomía? Y como sabemos, esto es premisa en el sistema educativo, que la autonomía genera calidad educativa, entonces es el fin que estamos buscando. Van a ser seguro pasos lentos y fuertes, pero si estamos seguros que queremos ir para ese camino, vamos a poder avanzar con más fuerza y entonces acá el punto clave son los institutos superiores tecnológicos de excelencia, que tenemos que potenciar uno por cada región y a través de ellos luego comenzar a integrar el resto de institutos. Gracias, ministro. Retomando el tema de los procedimientos administrativos disciplinarios, hay un criterio de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 01-2011 sobre la valoración del testimonio de la víctima en los casos de violación sexual. Lo que yo quisiera saber es si es que este criterio está siendo tomado en cuenta al momento de evaluar estos procedimientos disciplinarios o si por ahí también hay una oportunidad de mejora, de fortalecimiento para que eso sea así. Y la segunda pregunta sobre el tema de procedimientos administrativos disciplinarios es respecto a cuántos casos han culminado por prescripción administrativa y, digamos, si podemos tener la idea de un mapa a nivel de provincias, ¿no? En qué provincias se da más este tipo de casos y sobre todo, bueno, ya conocemos que el Minedu ha contratado a estos abogados, pero quisiera saber si es que hay otras medidas para evitar que esta prescripción se dé. Adelante. Con respecto a la segunda pregunta, lo que queremos hacer es, al hacer la interconexión, o sea, ahorita lo que le podemos dar es un reporte del CICMEX por región y del CICB. Sin embargo, sabemos que el CICMEX no necesariamente refleja todos los casos efectivos que llegan al CEPAT, ¿no? En el caso que usted visto de Condorcanqui ni siquiera estaba instalado el CEPAT, así que el CICMEX en Condorcanqui es cero, ¿no? Entonces, conforme esto se vaya formalizando, el CICMEX va a comenzar a crecer. Una data más abarcativa es la de CICB. En CICB, que tiene todas las denuncias, ahí se puede ver la incidencia también de denuncias por región. Por ejemplo, en el caso de Tumbes, vemos que, y si mal no recuerdo, la provincia de Tumbes tenía todas las denuncias, ¿no? ¿Sí? Ahí creo que solo eran 15 denuncias que había habido en Tumbes en CICB, todas concentradas en la provincia de Tumbes, ¿no? Tumbes tiene 3 provincias, en las otras 2 no se había reportado ningún caso. Entonces también podemos hablar de una subcobertura de los casos, incluso en el CICB, ¿no? Entonces acá hay 2 estrategias. Que el CICB crezca, tarjeta roja, ¿no? Con campañas para que se informen de que efectivamente existe este aplicativo web o que existe el call center para mejorar eso, ¿no? Esa es la primera razón. Y cuando logremos, y esto va a pasar el primer semestre del próximo año, interconectar al CICB con el CIMEX, ya en tiempo real, ustedes van a tener que el CIMEX reporta lo mismo al CICB. Entonces vamos a poder tener data mucho más procesada por regiones y cómo está avanzando en tiempo real, ¿no? Entonces es la única forma que tenemos ahorita de darle una cobertura formal a estos casos. Ese es, digamos, para poder hacer el seguimiento y monitoreo. Lo otro es lo de la campaña de promoción y empoderamiento de las poblaciones que tenemos que hacer para generar una cultura de la denuncia, ¿no?
Con respecto al otro tratamiento, sí permítanos hacerlos por escrito con una mejor explicación legal, porque creo que compromete un análisis más profundo del proceso. De acuerdo, entonces queda pendiente la respuesta por escrito. Respecto a la ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso un profesor o director tome conocimiento que el embarazo se ha dado a consecuencia de una violación sexual? ¿Qué servicio se le brinda a la adolescente embarazada en esos casos? Le contesto la inquietud de dos focos, ¿no? Uno es cómo actuamos frente al caso de violencia sexual, ¿no? Y que genera embarazo. Y dos, cómo tratamos el tema de embarazo adolescente en las escuelas. El primer punto es que si la violación sexual se dio de un adulto a un mayor, entonces se activa el protocolo 3 de los lineamientos y automáticamente, en ese mismo momento, viene el SEM, vamos a comisaría y ponemos la denuncia, ¿no? Tan pronto nos enteramos, sucede eso. Al profesor que es presunto victimario, se le suspende, dado ese proceso y Fiscalía actúa, ¿no? Eso es inmediato, tiene que ser oportuno y efectivo. Y luego viene la psicología para poder darle también contención reparadora a la víctima de la violencia. Entonces, eso actúa como un programa de violencia cuando es un adulto a un menor. Cuando es de un menor a un menor, ¿no? Cuando es entre compañeros, compañeras de clase, entonces lo que hacemos más bien es aplicar el protocolo de llamar a los padres de familia, ¿no? Y entender el proceso, ¿no? Violación es cuando no es consentido, ¿no? Entonces eso sí involucra un proceso más formal, legal, pero como es menor de edad, ya usted conoce los procesos que involucra ello, ¿no? Pero si no es forzado, no es violación, es consentido, pero es embarazo adolescente también, entonces se trata, y ahí voy al segundo punto, ¿no? Se trata, lo primero es que no desierte de la educación básica regular, ¿no? El objetivo, la estrategia acá es que no se vaya de la educación básica regular. Entonces se analiza con el padre y con la madre todos los procesos que la conllevan o sea, todas las debilidades o posibilidades de deserción, y a partir de eso pues se genera una estrategia conjunta, ¿no? Nosotros ahorita tenemos por la ENDES que aproximadamente del total de deserciones escolares que se dan en secundaria, el 17% es por causa de embarazo adolescente. Y esa es la preocupación que la ley plantea, ¿no? La ley que fomenta la reinserción laboral. Lo primero, antes de la reinserción, es la no deserción, ¿no? Lo que tenemos que lograr, nunca se vayan. Entonces tenemos ese tamaño de problema, ¿no? 17% de toda la deserción es por casos de embarazo adolescente. Y por el otro lado, nosotros tenemos una deserción de secundaria relativamente baja, ¿no? Está alrededor del 7%, me parece, la deserción, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es perdón, me corrige Daniel, es 13.4%. A nivel ¿no? nacional, el embarazo adolescente. Ok, ya. Claro, y de todos los adolescentes, 13.14% tiene embarazo adolescente y no es una cifra que esté bajando. Entonces, ahí, congresista, si me permite hablar de otro tema específico que debemos ponerle luz, es sobre la educación sexual integral. Mucho se debate en este tema, por ejemplo, del enfoque de igualdad de género, ¿no? De que estábamos sexualizando a los niños, ¿no? Totalmente falso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es una implementación del currículo nacional para que el niño y niña, de acuerdo a su desarrollo cognitivo y emocional, pueda entender los conceptos que involucra una educación sexual integral, que más allá de enseñarles el proceso reproductivo biológico, es comentarles cuáles son los sentimientos que se generan a partir de esa experiencia. Y que la integración de ambos, y de acuerdo otra vez a la edad que tienen nuestras niñas y niños, puedan decodificar lo que significa. Y al decodificar lo que significa, y solo en ese momento, van a poder ser responsables con su cuerpo y con el cuerpo de la otra persona. Eso es educación sexual integral, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener injerencia o luz para que no se decodifique sexualización de los niños o promoción de un despertar más temprano o todos los mitos que alrededor de esto ha circundado en los colegios, en los cuales todo lo que estamos sentados acá ha estudiado, ¿no? Todos los que estamos sentados acá nos han contado esos mitos y esos cuentos a veces y no han permitido pues un desarrollo seguro integral en nuestros compañeros, y por eso sabemos de muchos casos de embarazo adolescente que lamentablemente no bajan.
Entonces, por eso es que nosotros reafirmamos nuestra idea de una educación sexual integral. Gracias. Y en esa línea, ¿cuáles son las acciones desarrolladas por el Minedu para asegurar el cumplimiento de la ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo en colegios particulares, dado que no pueden sancionar al director? ¿Se cuenta con antecedentes de sanciones a colegios particulares por infringir la ley? Con cargo a revisar con mayor detenimiento, no recuerdo haber visto un caso de sanción a una institución educativa por incumplimiento de la ley. Y no lo recuerdo porque tampoco recuerdo una denuncia. No se tiene que tirar a través de una denuncia por el proceso. Sin embargo, sí hay dos cosas que quiero mencionar con respecto a las instituciones privadas, ¿no? Primero, que sí se le puede sancionar, no al director, pero al promotor. El promotor de la institución educativa, que es el responsable por todo lo que sucede en su institución y que tiene el código modular, él debe responder por todos los incumplimientos de la ley y tenemos sanciones para eso. Entonces, sí se puede sancionar al promotor y el promotor verá las correcciones que hace al interior de sus escuelas con el director o profesor o cualquiera que haya impedido esta reinserción. Segundo, es que nosotros necesitamos mejorar nuestra regulación de las instituciones privadas de la educación básica regular, ¿no? Necesitamos ahí mejorar este reglamento que data del 2006, el último de ellos, y que ya hemos venido trabajando en el Minedu tiempo atrás, en gestiones pasadas, una mejora al reglamento que creemos ahora más que nunca prudente implementar, ¿no? Entonces la mejora en el reglamento la vamos a sociabilidad, porque usted sabe que hablamos ahorita de instituciones privadas, pero sabemos que hay mucha informalidad en ellas y que en la informalidad es muy difícil para el Estado identificar estos temas que son tan invisibles a veces. En ese sentido, solo quiero reafirmar que en el caso de privadas son 5 regiones las que tienen un mayor número de privadas, que son Lima, Arequipa, Piura, Junín y La Libertad. Estas 5 tienen más del 90% de la matrícula privada y solo Lima Metropolitana tiene el 50%. Entonces, los primeros pilotos los vamos a implementar acá en Lima Metropolitana para poder mejorar las capacitaciones, las mejoras que puedan tener estas instituciones privadas y luego escalar hacia el resto del país. Muchas gracias. Vamos a entrar a uno de los casos emblemáticos que está viendo la comisión, que es el caso de Héctor de Cárdenas. Justo la semana pasada tuvimos el valiente testimonio de varios de los denunciantes aquí en la comisión. Y al respecto tengo las siguientes preguntas. ¿El Ministerio de Educación, respecto a este caso, ha tomado alguna otra acción, además de retirarle las palmas magisteriales otorgadas en el año 2008 al director del colegio, Juan Boredo de Ría? Y quisiéramos saber concretamente si se ha realizado alguna supervisión para determinar si existe una situación similar actual en el colegio o casos que no se hayan podido conocer por las denuncias públicas. Gracias por la pregunta. Efectivamente se retiraron las palmas magisteriales y al detalle de la respuesta, si me permite, poder darle el paso a Daniel para que pueda responderla. Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como menciona el ministro, en el caso del Héctor de Cárdenas, en marzo del 2017, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana hizo una supervisión a la institución educativa respectiva para recopilar información en el marco de la investigación que se llevaba a cabo en la ruta fiscal. Además, la UGEL 3, que es donde se encuentra la institución educativa, la que tiene a su cargo, suministró a la Fiscalía la lista de toda la matrícula histórica de esa institución educativa para ponerla a disposición para que puedan realizar los cruces que crean relevante la Fiscalía. Desde el año 1984 hasta la fecha, toda la matrícula, todos los estudiantes que han sido registrados en nuestro sistema educativo fueron puestos a disposición para que se pueda revisar y, por último, cruzar la información frente a las víctimas para validar su matrícula y su inserción en el sistema educativo. Asimismo, durante el 2017 se acompañó durante el cambio de director que hubo luego de la salida del señor Borea,
para la instalación del comité de tutoría dentro de la institución educativa privada para velar porque sea una correcta conformación de este comité para que esté al servicio de los estudiantes. Y lo último que se hizo fue se le afilió al CICB. La institución educativa no está afiliada al CICB al momento de la supervisión. Esa institución se encuentra afiliada, se hizo la promoción del portal, pero a la fecha, sin embargo, no tenemos ningún caso de denuncia por este portal a través del CICB. Gracias. ¿Y cómo el Ministerio de Educación actúa respecto de los profesores y trabajadores administrativos de los colegios privados? Pues la ley de los centros educativos privados, si bien le otorga competencias para supervisar, ello es para el cumplimiento de la ley y no para evaluar al personal. Efectivamente hay una libertad dentro de los promotores de poder contratar al personal director que mejor se acomode a la metodología pedagógica que ellos están implementando. Es difícil regular esa arena por la diversidad de metodologías que existen dentro del sector privado, pero sí en el fortalecimiento de la regulación que queremos hacer de instituciones privadas en el marco de la ley que menciona. Queremos aplicar, pues, de acuerdo a la evolución que ha tenido el sistema educativo y las preocupaciones sociales que tenemos, una mejor gestión pedagógica e institucional y, bueno, mayor verificación de cumplimiento de estándares de calidad, ¿no? Y eso lo veríamos a través, entonces, de este reglamento que estamos prontos a sacar. Sobre el CICB. En agosto de este año fui invitado al intercambio de experiencias entre organizaciones de niños, niñas y adolescentes sobre inversión en infancia, que organizó Acción por los Niños y la Red de Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes de Lima Sur. En esta importante actividad pude tener contacto directo con estudiantes de Lima Sur, Lima Metropolitana y Huánuco, quienes expresaron su disconformidad con el sistema CICB, pues no resultaba amigable para ellos. La principal preocupación que nos alcanzaron, y que yo traigo aquí como fue mi compromiso, fue que para ingresar a un caso a la plataforma ellos debían solicitar el código del colegio del director, y muchas veces no confiaban en esta persona o incluso esta podía ser el enunciado. ¿Qué alternativas ha evaluado el Ministerio de Educación para hacer frente a esta problemática y tener una plataforma más amigable para los niños, niñas y adolescentes? Definitivamente la plataforma CICB tiene que mejorar en cuanto a las opciones que tiene de poder hacer denuncias, ¿no? Para poder ver todas las sensibilidades de la denuncia para un tratamiento oportuno y efectivo. Entonces, estas mejoras las estamos haciendo también con grupos de trabajo internos y en diciembre se va a ver todas las mejoras del CICB en cuanto a la posibilidad de denunciar. Si es ante el director o una persona de autoridad o poder dentro de la institución, ¿no?, que permita luego no hacer un proceso de investigación, de eso ya estaríamos alertados a través de nuestros grupos de seguimiento y nuestros psicólogos dentro de la UGEL para hacer el tratamiento debido, ¿no?, y evitar que la imposición de poder elimine el derecho que tiene el niño a resarcirse, hacerse resarcido por este acto al cual fue víctima. Entonces tendremos que verlo caso por caso. No sé si tú quieres agregar algo, perdóname. Si me permite, señor presidente. Efectivamente, el CICB existe desde el 2013 en su versión inicial, en su versión beta. A la fecha, en la práctica hemos podido ir, así como usted ha mencionado algunos comentarios de padres de familia, docentes, potenciales usuarios, mejoras que se deberían hacer. A la fecha, como bien decía el señor ministro, en diciembre vamos a tener una versión más amigable del CICB en el hecho de cómo poder facilitar la denuncia del CICB, porque nosotros promocionamos el portal como cualquier testigo de caso de violencia puede denunciar. No tiene que ser el director de la escuela, el docente a cargo del aula o el padre de familia de la víctima. Es cualquier persona que ha sido testigo de un caso de violencia puede reportar el caso, y para eso, efectivamente, si había un tercero que veía un caso de violencia escolar pero no estaba relacionado a la escuela, no tenía la información de cuál es el código de esa escuela, quién es el director, qué información mínima tengo que poner. Entonces, en esa lógica es que se vienen las mejoras. Asimismo, también vienen las mejoras en algo que comentó el señor ministro respecto al tratamiento de casos de violencia por violencia de género. Tenemos una mesa de trabajo con distintas organizaciones LGTB
para poder visibilizar mejor los casos de violencia en este tema específico, dado que ahorita no tenemos, el CICB no permite registrar ese tipo de información y por lo tanto no capturamos cuántos casos de violencia, casos de denuncia de violencia se deben a estos motivos. No podemos hacer esa diferencia si ha sido un tema de bullying tenemos racial, tenemos algunos temas de físico, pero queremos tener un mayor detalle en los conceptos, ¿no? Esto va de la mano con el app. Tenemos ya una aplicación móvil para estar un poco más cercanos al estudiante, porque también, especialmente en los casos de bullying, es el otro estudiante, en los estudiantes donde nos debemos apoyar para tener acceso a la información en los casos de violencia. Y tenemos que estar, por lo tanto, más cercanos a este potencial cliente. Y lo otro que mencionaba el ministro en su exposición en las zonas donde no hay internet, tenemos que potenciar la línea 0800 que tenemos. Hemos tomado la buena práctica de la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Nos han apoyado y facilitado la información de cómo funciona este call center a través de la oficina correspondiente, y esa buena práctica la estamos implementando, todo esto que le estamos comentando, antes que acabe este año. Muchas gracias. Gracias. La comisión ha invitado a una de sus mesas técnicas a Jonathan Hernández, que es estudiante representante de la Red Distrital de Municipios Escolares de Lima Sur, quien solicitó que los escolares puedan tener acceso a una ruta de atención de las entidades que atienden casos de violencia sexual, porque señala la falta de información es un gran problema para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuenta con el Ministerio con esta lista en las instituciones educativas? ¿Cómo logramos trasladar esta información a los propios estudiantes? Sí, los esfuerzos que estamos haciendo ahora los estamos conteniendo dentro de esta campaña Sacarle tarjeta roja a la violencia, ¿no? Que es una campaña más directa, más sencilla de entender para niñas y niños, ¿no? Relacionamos los temas de fútbol y generalmente pues cuando un árbitro saca una tarjeta roja es porque alguna falta se ha cometido. Entonces, una manera más abierta para poder hablar de estos temas que para ellos son tan sensibles. Lo primero, con esto quiero explicarle que lo primero que nos preocupa es la aproximación al tema, ¿no? Nosotros acá hablamos con mucha naturalidad sobre violación, pero para un niño es un término todavía muy desconocido y difícil de procesar. Entonces se tiene que metaforizar mucho para poder hacer que ellos se acerquen al problema. De ahí que la campaña creemos que sea una buena aproximación y apertura, ¿no? Pero claro, eso tiene que estar acompañado de una seguidilla de acciones que tenemos que hacer para que todos los niños, en este caso puntual del legítimo de Lima Metropolitano, se vea, pero también en el resto de ciudades. Y ahí tenemos en una diapositiva justamente los lugares que vamos a comenzar a mover con más fuerza, ¿no? Ya lo lanzamos en Huánuco por ser uno de los lugares de más incidencia en CICB. Vamos a estar este mes en Lambayeque y luego seguimos en Lima, Libertad, Cusco, Loreto, San Martín y en noviembre en Arequipa, Junín, Piura y Ancash, ¿no? Pero al margen, digamos, de la campaña y la posibilidad que todos conozcan sus derechos y la posibilidad de reportar actos de violencia bullying al CICB, está que en la UGEL ya existen psicólogos, ¿no?, especializados en el tema y que de todas maneras pueden acercarse para pedir mucho más información, dado que se supone la institución educativa perdió su confianza al momento de ser víctimas de un acto dentro de la institución. Entonces también pueden migrar al UGEL para ahí presentar su denuncia o sus inquietudes. Los directores tienen el deber de contener estos procesos y de ahí ha sido nuestra capacitación a 13.000 directores para que puedan entender o sensibilizar mejor cómo actuar cuando un niño siente que ha sido víctima. Muchas veces tampoco sabe si es que lo que pasó es un acto de violencia o simplemente una naturalización del trato entre ellos, ¿no? Y en esa confusión también el director tiene el deber de, a través de los docentes, enseñarles esa diferencia. ¿Y cómo asegurar que estas campañas, estas capacitaciones, lleguen también a colegios privados? Para que no quede digamos, el ámbito de influencia y de cambio solo en las instituciones educativas públicas. Habría mucho derogar la ley de comunicación que tenemos ahorita como restricción para gastar en medios, ¿no? Es decir, el sector público tenemos ahí un alcance natural, porque es nuestras UGELs, nuestras instituciones, nuestros docentes, directores, pero para llegar a la infinidad también de colegios privados,
tendríamos que tener comunicación en medios masivos. Y nosotros hacemos hasta lo imposible por generar viralización. Congresista, yo canto arroz con leche incluso, para lograr ese fin, ¿no? Para lograr viralizar lo que tenemos, pero es muy complicado cuando no tenemos los medios de la comunicación masiva. Muchas gracias. La comisión ha tomado conocimiento mediante un viaje que realizamos a Condorcanqui de diversas necesidades que tiene uno de los colegios secundarios con residencia. Y me refiero al Colegio Ciro Alegría en Santa María de Nieva, que de hecho es el único institución educativa que se encuentra en el margen izquierdo del río Marañón. Yo estuve personalmente ahí y pude hablar con el director. Para dichos efectos enviamos un oficio, que es el 224, a su despacho con los principales problemas detectados. Entre ellos está la infraestructura, el de casos de VIH, el caso de embarazo adolescente, capacitación y especialización de los profesores y presupuestos de la UGEL. Entonces yo quisiera saber qué acciones se han podido emprender para dar un mejor tratamiento a la problemática del Colegio Ciro Alegría. También quisiera señalar, que no depende directamente de su cartera, el tema vinculado a Jaliwarma, ¿no? Es una institución educativa que hace las veces de internado. Los chicos están ahí, así es, de residencia, ¿no? Entonces, Jaliwarma les da desayuno y almuerzo, pero no cena, porque alguien decidió que Jaliwarma se encargaba solo del desayuno y del almuerzo, ¿no? No sé por qué no consideraron en la residencia que los chicos, como todos nosotros, también cenan, ¿no? Entonces quisiera también trasladarle esa preocupación y ver qué hemos podido avanzar al respecto. ¿Esa inquietud la pasó a partir del documento que nos envió el 11 de septiembre? Sí. Okay. Solo para poder confirmar esto, las inquietudes que pasó el 25 de junio, ¿se las hemos contestado? ¿Ya están en su despacho? Creo que el oficio responde en parte a la información y ahí mismo se reconoce que falta todavía entregar información. Sí, quería explicar eso y con las disculpas del caso de la demora, comentarle que hemos tenido una temporada alta en pedidos del Congreso a partir de los textos escolares y una serie de pedidos, lo cual generó un cuello de botella en nuestras relaciones, pero que eso ya está calmando y vamos a poder atender este nuevo pedido con respecto a esa institución educativa de manera más proactiva, con el detalle que merita. Pero sí comentarle con respecto al tema de Jaliwarma, que sí también estamos preocupados por Jaliwarma en dos espacios, tanto en la jornada escolar completa, donde se necesita almuerzos, no solo desayunos, porque los estudiantes se quedan hasta las 3 de la tarde, eso es en 2.000 instituciones educativas en todo el país, como en los centros de alternancia y residencia para tener cena y fines de semana, porque ellos también se quedan viernes, sábados y domingos, ¿no? Entonces, hemos ya entablado el convenio, hemos ampliado, digamos, la cobertura de Jaliwarma para poder atender esas dos deficiencias. Y a fin de año esperamos tener, por lo menos en los centros de alternancia y de residencia, comida por las tardes y los fines de semana. Sobre el presupuesto, en el presupuesto público 2019 respecto al de 2018, ¿cuál es la prioridad y los montos de asignación presupuestal del sector de educación para la prevención, sanción y reparación de casos de violencia sexual en los colegios? Si me permite poder pasar la respuesta a Adelante. Daniel. Sí, señor presidente. Para el 2019, lo que ha gestionado, primero mencionar que el presupuesto de la República para el 2019 tiene un componente fuerte en la lucha contra la violencia. Se ha priorizado más de 200 millones de soles adicionales que se está poniendo a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se pueda implementar el plan de lucha de la violencia contra la mujer que hace poco ha aprobado la Comisión Multisectorial de Emergencia que se formó. Además de ese monto que le menciono, el Ministerio de Educación lo que tenemos es, primero, el presupuesto que se transfiere a toda la SUGEL del país para la contratación de los psicólogos que mencionaba el ministro. Eso equivale a 8 millones de soles cada año. Asimismo, y algo importante mencionar en ese tema es que
a diferencia de todo el mundo de las transferencias de los años pasados, estamos gestionando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que ese presupuesto esté en las regiones desde el 1 de enero, de tal manera que pueda asegurar continuidad a los psicólogos que ya están contratados este año, para así no perder toda la inversión realizada en ellos en capacitaciones y en talleres este año, porque lo normal es que, dado que se transfiere para el año escolar, solo trabajan hasta diciembre, enero, febrero nada, y en marzo vuelven a lanzar el concurso, ¿no? Y muchas veces se tienen nuevas personas y se hace un gasto ineficiente en capacitación. Entonces tenemos 8 millones para los psicólogos, tenemos 6 millones para los abogados, que también mencionaba el ministro en la 180 UGEL, y luego en el presupuesto de la dirección que yo tengo a cargo, en el tema de campañas y promoción de la convivencia sana en las escuelas, tenemos un presupuesto asignado de alrededor de 3 millones de soles, ¿no? Entonces estaríamos hablando de alrededor de 18 millones de soles netamente para temas de lucha contra la violencia escolar, además de todo el presupuesto institucional en capacitación docente, en la implementación de nuestro currículo nacional, que ya abarca, digamos, distintas temáticas, pero algo presupuesto particular para lucha contra la violencia de la mujer es más de 18 millones de soles para el 2019. Gracias. Gracias. Y finalmente quisiera hablar sobre el modelo de gestión pedagógico territorial de Lima Metropolitana. ¿Cuál es la evaluación del Ministerio sobre el modelo de gestión pedagógica territorial de Lima Metropolitana y en específico de los equipos pedagógicos territoriales? Y si se ha evaluado ampliar esta experiencia a otras regiones. Efectivamente, Lima Metropolitana está en la DREN, que pertenece directamente al ministerio. En este caso no hay una descentralización de esas funciones, y entonces también tenemos una división de UGELes, ¿no?, en las cuales planteamos diferentes estrategias de acuerdo a rendimientos en la ESE o casos de violencia, y así vamos a través de diferentes programas, ¿no? Docentes Fortaleza, mantenimientos, mejorando la gestión. Y generalmente la DREN es como una suerte de piloto, laboratorio para poder emprender mejoras a través de otros gobiernos regionales. En ese sentido, tenemos ahí una aproximación interesante. Vamos a hablar del tema de violencia, ¿no? Tratamiento territorial del tema de violencia. Ellos tienen, por ejemplo, el tema de Datea tu Cole, que es una página web que permite no solo reportar casos de violencia, sino también de informalidad, es decir, denuncias que los padres de familia puedan tener sobre la prestación del servicio educativo, ¿no? Entonces, nosotros hace poco hemos lanzado Identicole. Identicole es un espacio interesante en donde el padre puede ver toda la información que tenemos a disposición de las instituciones educativas públicas y privadas. Me refiero a infraestructura, si es pública o privada, si es de mañana o tarde, cuántos docentes tiene, número de alumnos por clase, cuántos sacaron en la ESE, acceso, está georreferenciada, digamos, todo lo que uno necesite para poder encontrar la mejor opción para sus necesidades está en Identicole. Pero además tiene también la posibilidad de recibir denuncias. Entonces queremos que lo que en Datea tu Cole se reciba como denuncias, poco a poco pase a migrar a Identicole. Y así podamos separar la conexión que tenemos con el padre de familia a través de esta plataforma de la conexión que tenemos con las niñas y niños, de tal manera que las denuncias de las niñas y niños vayan al CICB. Entonces Datea tu Cole va a comenzar a migrar hacia estas dos plataformas, ¿no?, para poder conectar a nuestros ciudadanos y ciudadanas con el ministerio en velar por una mejor calidad educativa. En ese sentido, cuando el CICB esté conectado al CIMEX, entonces rápidamente ya no es tan eficiente que denuncies en Datea tu Cole, sino denuncia en el CICB, porque automáticamente se va al CIMEX. Y en el caso de Identicole vamos a responder con más servicios de los que se van al padre de familia, para sentirlo más vinculado hacia el proceso de enseñanza de su hijo. Porque también acá tenemos que hablar de los padres de familia cuando hablamos de mejora de la violencia. Entonces va a ser el espacio para relacionarnos mejor con los padres de familia en los intereses que ellos necesitan saber: cuánto le cobra un colegio, dónde puede estar, qué distancia tiene, ¿no?, a su casa o a su centro de trabajo. Entonces vamos a, si quiere, objetivizar mejor, ¿no?, cada uno de los servicios que damos para que respondan a los intereses propios de los actores del sector. Sí, si me permite complementar, señor presidente, ahí
el modelo de Lima es un modelo innovador y es de cómo se organiza el territorio para una mejor gestión educativa, ¿no? En esa lógica, Lima Metropolitana, como mencionaba el señor ministro, no está descentralizado, aún pertenece al Ministerio de Educación, pero las escuelas todas están conformadas a nivel de redes, ¿no? Tenemos alrededor de 139 redes de escuelas públicas en Lima Metropolitana que se organizan entre ellas, eligen a un coordinador de red entre los directores de sus escuelas públicas para trabajar 4 temas: convivencia, prevención de violencia, mejora de aprendizajes, atención a riesgos de desastre y herramientas de gestión escolar. Es sobre esa organización que plantea Lima que se generaron estos equipos pedagógicos territoriales desde la dirección regional para apoyar ese trabajo conjunto de las escuelas. En ese marco es lo que mencionaba el señor ministro, de que se fomentó el conocimiento de estas escuelas respecto a los productos que tenemos del CICB, Identicole, de Atea Tu Cole, así como también el apoyo a la gestión de la misma institución educativa, por ejemplo, para que conforme sepa cómo conformar su comité de tutoría, sepa crear sus normas de convivencia, estos papelógrafos que vemos siempre en las aulas de clase, de que sea respetuoso, sea puntual. Eso no debería responder a algo que sea copiar, pegar cada año, sino es en base a un diagnóstico de cuál es el problema de violencia en mi escuela, lo identifico y trabajo liderado por el director de forma colegiada con mi comunidad, docentes, padres, dónde están mis problemas y por lo tanto dónde debo reforzar, y así se crean las normas de convivencia, ¿no? Entonces este modelo, que es muy innovador, que se mantiene en Lima Metropolitana, nosotros queremos también replicarlo, llevarlo a otros lugares del país y en particular lo queremos llevar a zonas rurales del país, porque nosotros tenemos de las 60.000 escuelas públicas que tenemos a nivel nacional, 15.000 de ellas son multigrado o unidocentes. ¿Qué significa? Que tenemos un docente que también funge de director. Y ese docente que tiene aula, que tiene chicos, que tiene que dictar clases todos los días, también tiene que organizar la gestión de sus escuelas. Entonces, la propuesta que tenemos del Ministerio es organizarlos en redes educativas. Justamente hoy hemos aprobado por resolución ministerial la creación del cargo de director de red rural. Es decir, yo no le voy a poder poner un director a 15.000 escuelas chiquititas, pero sí le puedo poner un director a la agrupación de al menos 10 escuelas rurales para que este director, que no tiene que dictar clase, pueda dedicarse a la gestión de estas instituciones, donde un caso importante es la promoción de la convivencia, la prevención de violencia. Entonces es algo que nos entusiasma mucho, que se viene a implementarse a partir de ahora que tenemos ya este cargo creado, para, así como en Lima tenemos una institucionalidad de territorio por redes que viene desarrollándose ya 3 años, poder replicar un modelo en la zona rural que muchas veces se está desatendida y que requieren más de nada a estos directores que puedan darle algo de gestión a nuestras escuelas. Gracias. Muy bien. Ministro, si deseas usar unas palabras finales, adelante. No, primero agradecerle, congresista, por la deferencia de permitirnos contar los detalles de la política educativa del tratamiento de violencia. Felicitarlo, usted, al congresista Lluves, por este magnífico trabajo que están haciendo desde acá. Nosotros creemos que el tema de la violencia es un tema de comunidad. Es un tema donde todos tenemos que poner nuestra atención, nuestro interés y conjuntamente poder establecer estrategias que nos permitan erradicarla. Hemos hablado incluso de algunas iniciativas legislativas que también se podrían gestionar desde este espacio y que nosotros con gusto apoyaremos en toda la parte técnica que se requiera. De ahí quedamos a su entera disposición. Muchas gracias, ministro. Sí, una de las cosas que hemos conversado con el colega Juan Carlos Yuyes y con los otros integrantes de la comisión es que queremos que nuestro informe no solo llegue a determinadas conclusiones respecto a la problemática, sino que también pueda ir un paso más allá y con una actitud proactiva plantear las medidas legales necesarias para ayudar a cambiar la situación actual de la problemática. Es absolutamente clave, ministro, y me permito reiterarlo, el poder terminar de contar con la información solicitada, pues esto es lo que nos permite tener ya el mayor detalle de lo que aquí hemos podido conversar. Entonces, con ese compromiso, que yo sé además que es un compromiso no solo institucional, sino personal suyo, y siendo las casi 4 de la tarde, 3:58,
damos por concluida la presente sesión de la comisión. Muchísimas gracias y buenas tardes.